Inicio. Adelante, doctora Abad. Listo, gracias María Angélica. Buenos días con todos. Excelente ver que tiene muy buena acogida la charla. Hoy está aquí con nosotros Juan José García, que es graduado de SPOL, de la FIEC, de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Cuando él fue estudiante de pregrado, pasó un semestre en la Universidad de Johns Hopkins, donde trabajó en el Laboratorio de Visión, Dinámica y Aprendizaje, haciendo también investigación en el área de inteligencia artificial. Y luego de que se graduó, fue a estudiar su doctorado y actualmente es estudiante doctoral en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en donde está trabajando para mejorar la incertidumbre de los algoritmos de aprendizaje de máquina. Él nos trae hoy una charla que es parte de su trabajo doctoral, de hecho es un paper que está buscando publicarlo, y el título de la charla es ¿qué efecto tiene el manejo de variables faltantes en la incertidumbre predictiva? Imagino que ustedes ya tienen experiencia en estas charlas, pero recuerden que pueden poner preguntas en el chat y bueno, pues Juan José, cuando está hablando, tal vez las vea, tal vez no, pero al final de seguro tiene la oportunidad para contestar sus preguntas. Adelante, Juan José. Listo, muchísimas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla nuevamente para asegurarme que el sonido sea transferido bien. Un segundito. Ok. Ya. ¿Pueden ver la presentación bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir y es un honor poder presentarles a ustedes hoy. Bueno, como decía Cristina, les voy a hablar del efecto que tiene el manejo de variables faltantes en la incertidumbre predictiva. Y quisiera comenzar la charla con un video que hizo uno de los investigadores principales en esta área. Si no pueden escuchar el video, avísenme, pero ahí debería poder. Imagine a world where the stakes are high and your machine learning system doesn't know that it doesn't know. It doesn't recognize confusions, it doesn't recognize anomalies, it doesn't know when it's wrong. What would this world be like? Imagine that your ML system for predicting the price of Bitcoin doesn't notice the trend changing, and all of your investments evaporate overnight. Or perhaps you are in a self-driving car that doesn't recognize unfamiliar environments. What happens when it sees an unknown obstacle on the road or a confusing road sign? It could crash, with fatal consequences. Finally, imagine that a machine learning cancer diagnosis system tells you that you don't have cancer, but you do, and when you do find out, it's too late. This is a world without uncertainty estimation. It is not a world you'd like to live in. Now imagine a different world, where your machine learning model knows that it doesn't know, and why it doesn't know, where it can detect anomalies and confusions and act safely. A world where machine learning prevents you from making poor Bitcoin investments, where self-driving cars drive safely in poor conditions, where medical diagnostic systems ask for human assistance when they're not sure. A world of machine learning with uncertainty estimation. Listo. Bueno, con ese video post-apocalíptico, espero haberlos interesado un poco en este tema en el video lo mencionaban como uncertainty estimation, aquí lo llamamos incertidumbre predictiva. Ok. Y mis metas para la presentación, o lo que quiero que ustedes ganen, es que compartan la importancia de la estimación de incertidumbre en modelos de aprendizaje automático, que al final puedan enumerar cualidades que identifican una buena estimación de incertidumbre, y finalmente que conozcan herramientas para manejar variables faltantes y cuantificar incertidumbre. Listo. Si tienen alguna pregunta de clarificación, por favor, siéntanse libres de interrumpirme. Si tienen alguna pregunta más en relación a decisiones de diseño
o intuición detrás de las ecuaciones, podemos hablar de eso después de la charla. Yo estimo que ha de durar unos 30 minutos. Listo. Entonces, comenzamos con ¿qué es la incertidumbre predictiva? Formalmente, se la conoce como una expresión de la dispersión estadística en un modelo de predicción. Para nosotros, va a ser un número que cuantifica nuestra falta de confianza en las predicciones de un clasificador. La comunidad de aprendizaje automático de Machine Learning tiene 3 deseos para este número. Ellos quieren que incremente con casos ambiguos, que incremente con casos inusuales y que pueda separar las fuentes de incertidumbre. Ahora, permítanme mostrarles con un ejemplo en qué consiste ese deseo. Aquí proyectado en 2 dimensiones, hay un dataset y la tarea es hacer clasificación. Los datos que pertenecen a la clase 1 están marcadas con rojo y los datos que pertenecen a la clase 2 están marcadas con gris. A la derecha muestro un medidor de incertidumbre y esta es la incertidumbre que espero que el clasificador refleje en un caso ideal. Entonces, imaginemos que observamos puntos dentro del recuadro verde y mi clasificador los clasifica. Yo espero que decida la clase 1 y que su incertidumbre sea baja. La razón de esto es porque esos puntos se encuentran dentro de la clase 1. Ahora, si el clasificador observa puntos dentro del recuadro azul, puede puede decir que es la clase 1 o puede decir que es la clase 2. Este punto es ambiguo, a veces pertenece a una y a veces a la otra. Respectivamente, espero que su incertidumbre sea alta. Y finalmente, si mi clasificador observa puntos en el recuadro rojo, también espero que su incertidumbre sea alta. La razón de esto es porque el dato es inusual o anómalo. Satisfacer estos deseos nos permite crear pipelines de decisión más exquisitos. Se nos permite saber si necesitamos data más diversa, o si necesitamos cambiar el modelo, o si deberíamos ser cuidadosos al tomar una decisión. Y ahora, ¿por qué estudiar los efectos de variables faltantes en esta incertidumbre predictiva? Bueno, la razón es porque datos con variables faltantes son comunes en dominios con decisiones consecuentes. Y un ejemplo de estos dominios es el sistema de salud. Usualmente cuando se quieren tomar decisiones con los datos de un paciente, el paciente va a tener variables faltantes, porque no todos los pacientes se hacen todos los exámenes. Y tareas o decisiones consecuentes que se toman con estos datos son, en este caso, identificación de pacientes anómalos, predicción de mortalidad e incluso diagnóstico de cáncer. Así como vieron en el video, un falso negativo en estas tareas, por lo menos en esta última, diagnóstico de cáncer, puede ser algo muy costoso. Entonces, si estos sistemas son los que van a guiar decisiones médicas en un futuro, vamos a querer que sepan cuantificar no solamente la decisión que tienen, sino cuantificar qué tan seguros están en esa decisión, para saber si la tomamos o llamamos a un doctor mejor para que la tome. Bueno, ¿cuál es el estado del arte con respecto a este tema? En este mapa de la literatura, podemos separarla en 2 montañas. Una es incertidumbre predictiva y la otra es precisión predictiva con valores faltantes. O exactitud, creo que es una mejor palabra en español.
Para la montaña de precisión predictiva, ellos están enfocados en métodos para manejar valores faltantes y ver cómo afectan la exactitud. Y los métodos que promueven son de rellenar, de árboles o de bolsa de palabras. Ahora, entre estos, experimentalmente, el mejor método es rellenar. Pero como están enfocados en la exactitud predictiva, todavía no han considerado la incertidumbre predictiva. De ahí, en otro lado de la literatura, está el grupo de incertidumbre predictiva. Y ellos cuantifican la incertidumbre utilizando la entropía en la distribución predictiva. So, vamos a ver luego a qué se refiere. Un método popular para cuantificar incertidumbre es utilizar un conjunto de modelos. También veremos en qué consiste esto. Y para evaluar la incertidumbre, analizan tareas de toma de decisiones y de detección de anomalías. Ahora, hasta ahora, ellos no han analizado el impacto que tiene, por ejemplo, rellenar u otros métodos para manejar valores faltantes. Y la razón de esto es porque ellos lo consideran una etapa de preprocesamiento y se enfocan netamente en evaluar diferentes modelos para cuantificar incertidumbre. Entonces, con la idea de encontrar un método de manejo de variables faltantes que tenga un buen impacto en la incertidumbre predictiva, es que nuestra investigación se ubica en medio de estas dos. Y la vamos a llamar incertidumbre predictiva con variables faltantes. Ahora, adentrémonos un poco en qué consiste esto. Como experimentalmente son los mejores, los métodos para manejar valores faltantes que voy a evaluar son relleno cero, relleno condicional y relleno múltiple. Además de ser los mejores, el área de relleno es un área activa de investigación y nos permite utilizar el progreso en esta área para resolver estos problemas. Entonces, para explicar en qué consisten esos métodos, lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginemos que tengo un dato con dos variables, XO y XU, donde O significa observado y U significa no observado. El relleno cero consiste en rellenar con cero la variable faltante y después pasarla por nuestro modelo de clasificación y obtener una distribución predictiva o una distribución de probabilidad sobre las clases a las que puede pertenecer ese dato. El modelo de clasificación va a ser un conjunto de modelos en este caso. Y lo podemos ver como un conjunto de muestras de una distribución posterior, donde θ representan diferentes parámetros que explican bien nuestra data, pero en un caso ideal generalizan de forma distinta. Si recordamos el caso anómalo, un modelo puede decir que ese caso pertenece a la clase 1 y otro modelo puede decir que la clase pertenece a la clase 2. Como el caso es anómalo, los dos modelos son legítimos y quisiéramos considerar sus perspectivas. Ahora, el relleno condicional, el ejemplo es de la misma forma, consiste en rellenar la variable faltante con el valor que esperamos la variable faltante tenga, dado la variable que observamos. Y una vez completado el dato, lo pasamos por nuestro modelo de clasificación y obtenemos una distribución predictiva. Ahora, el caso del relleno múltiple es un poquito más elaborado. Y para hacerlo, vamos a asumir que tenemos un set de valores realísticos que puede tomar la variable faltante. Y vamos a iterar por cada uno de estos valores realísticos
y los vamos a usar para rellenar nuestro dato, pasarlo por el modelo y extraer su respectiva distribución predictiva. Una vez que vamos por todos los valores realísticos, vamos a promediar las distribuciones predictivas resultantes para obtener una distribución predictiva final que se encuentra a la derecha. Noten que esa distribución predictiva final ya no está condicionada en la variable faltante en XU. Y la razón de esto es porque el proceso de promediar trata de marginalizar esta variable utilizando muestras. Respectivamente, esos valores realísticos de los que estoy hablando, en realidad son muestras independientes de la distribución de valores faltantes condicionada en los valores observados. Ahora, he estado hablando del resultado de estos métodos como una distribución predictiva predictiva, pero en realidad es una distribución predictiva a posteriori. Y la razón de esto es porque estamos tomando una perspectiva bayesiana. Esta perspectiva nos da un framework probabilístico elegante para hablar de incertidumbre. Ahora, para ya ser más concretos en cómo estimamos esta distribución predictiva a posteriori, la definición se encuentra en la ecuación que está ahí. Es el valor esperado con respecto a los parámetros del modelo condicionados en el set de datos o en el training set, aquí marcado con D. Y para estimar este valor esperado, vamos a hacer uso de nuestro conjunto de modelos, que convenientemente corresponde a muestras independientes de esa distribución, la que necesitamos para el valor esperado. Y vamos a hacer uso de una aproximación Monte Carlo, en donde vamos a sacar el promedio de la evaluación de diferentes modelos. Para concretar aún más, θ van a ser los parámetros de una red neuronal. Y la distribución predictiva va a ser la salida de una red neuronal, en este caso con parámetros θm, y para el relleno 0, donde la variable faltante fue rellenada con 0. En el caso del relleno condicional, la historia es exactamente la misma. La única diferencia es que la variable faltante fue rellenada con el valor esperado. Y para obtener este valor esperado, vamos a hacer un uso de esos métodos de aprendizaje automático que estaba diciendo que son un área activa de investigación. Estos métodos es MiWire. Y pueden pensar en este método como una red neuronal estocástica que trata de aproximar este valor esperado. Ahora, para manejar esta red neuronal, necesitamos que nuestros datos de entrada estén completos. Y en el caso de MiWire, los datos de las variables faltantes se completan con un 0. Ahora, para estimar la distribución predictiva posterior y en el caso relleno múltiple, tenemos otro valor esperado. En este caso, el valor esperado de la variable faltante condicionada en la observada. Y para estimar esto de aquí, vamos a hacer uso de nuestro conjunto de modelos y de nuestras muestras o valores realísticos que esperamos que tome esta variable faltante, condicionada en lo que hemos observado. Con estas dos muestras podemos, de nuevo, aproximar ese valor esperado con un método Monte Carlo. Y estos valores, los valores realísticos, de hecho los podemos generar también con el modelo MiWire. De hecho, ese modelo genera estos valores primeros y con ellos estima el valor esperado. Pero de ahí la historia es la misma. La distribución predictiva es la salida de una red neuronal parametrizada con parámetros θm y que tiene como entrada las variables observadas
y en este caso la variable muestreada, la variable faltante muestreada. Listo. Entonces ahora ya tenemos un modelo y al final nos bota en una distribución predictiva. Ahora, ¿cómo cuantificamos la incertidumbre dada esta distribución? Bueno, como lo había mencionado, nosotros vamos a utilizar la entropía y esto se lo puede ver como una medida de incertidumbre con bases en teoría de la información. En este caso, la incertidumbre, la entropía la voy a referir con una letra H. Y aquí estoy tomando la entropía de la distribución predictiva a posteriori. Esto también en la literatura se lo conoce como incertidumbre total. Y para ver cómo funciona, a la derecha voy a mostrar el medidor de incertidumbre total. Y por ejemplo, si observamos una distribución predictiva de esta forma, donde el modelo está casi que seguro que el dato pertenece a la clase 2, la incertidumbre total debería ser baja. Mientras que si el modelo observa que si la distribución predictiva es uniforme entre las dos clases, no sabemos a qué clase pertenece el dato, la incertidumbre total llega a su valor máximo. Este valor de incertidumbre total analíticamente se puede separar en dos términos no negativos. Esto se le llama la separación de incertidumbre. El primer término es uno de información mutua, subrayado por el color rojo, y la comunidad lo conoce como incertidumbre en el modelo. El término a la derecha, subrayado de color verde, la comunidad lo conoce como incertidumbre en el dato. Y para estimar estos valores, nosotros vamos a hacer uso de la aproximación Monte Carlo, la misma de siempre, en donde la distribución predictiva es la salida de una red neuronal parametrizada con parámetros θm y con la variable faltante rellenada de acuerdo al método que estamos evaluando. Ahora, si queremos calcular la incertidumbre en el modelo, simplemente subtraemos la incertidumbre en el dato de la incertidumbre total. Y ahí obtenemos una aproximación. Ahora, ¿por qué hablar de incertidumbre en el modelo o incertidumbre en el dato? ¿Por qué entrar en detalles técnicos de esa forma? La razón de eso viene con nuestro deseo, cómo esperábamos que la incertidumbre se presente con nuestro clasificador. Nosotros esperábamos que la incertidumbre diga que el caso verde es certero, que el caso azul es ambiguo y que el caso rojo es inusual. Si utilizamos la entropía o la incertidumbre total, el caso verde idealmente tendría baja incertidumbre total, el caso azul tendría alta incertidumbre en el dato y el caso rojo tendría alta incertidumbre en el modelo. Ahora, yo no espero que puedan determinar cómo las ecuaciones se relacionan con este comportamiento. Pero con mucho gusto lo podemos discutir al final, porque yo creo que da bastante intuición en por qué estamos tomando una perspectiva bayesiana en primer lugar. Pero por ahora, asumamos que este es el caso real. Ahora, ya con todo sobre la mesa, una pregunta de investigación más concreta es: ¿cuál es el rendimiento de la incertidumbre predictiva cuando utilizamos relleno cero, condicional y múltiple en datasets tabulares pequeños con variables mcar, missing completely at random o faltando de forma completamente aleatoria? Esa última frase mcar consiste en la forma en la que faltan los datos, al menos de forma estocástica, como
cómo se produce esta falta de datos. Completamente aleatorio, lo pueden pensar como si por cada dato y por cada variable del dato, yo voy a lanzar una moneda. Si la moneda sale cara, observo la variable. Si la moneda sale sello, no lo observo. Y tomamos este caso, MCAR, el caso más simple, como un escalón en dirección a casos más complejos, como MAR o MNAR. Y esos son los que se manejan ya con datos de hospital y todo. Ahora, el rendimiento de la incertidumbre predictiva lo vamos a evaluar con respecto a 3 tareas. Una de toma de decisiones, una detección de anomalías y una de separación de fuente de incertidumbre. Entonces, por motivos de tiempo, en esta presentación vamos a hablar solo de la toma de decisiones. Y esto busca evaluar cómo afectan los diferentes métodos de relleno a la incertidumbre total. Para refrescar un poco, la incertidumbre total para cada método de relleno está presentada en esa diapositiva. Y vemos que la única diferencia entre los métodos es cómo manejan la variable faltante. Si la rellenan con un 0, si la rellenan con un valor esperado, o si es que la marginalizan. El objetivo de este experimento es simular el proceso de referir casos inciertos a expertos y de depender en la predicción del modelo para casos en los que se siente confiado. Entonces, para dar un ejemplo de cómo funcionaría esto, sumamos que ya tengo mis modelos entrenados, ya lo tengo todo listo para evaluar, y observo el siguiente test, digamos de 5 pacientes, donde en negro están las variables que no hemos observado. Nosotros vamos a pasar ese test por nuestro modelo. El modelo lo va a rellenar y va a estimar la distribución predictiva posterior. Y luego para cada uno vamos a estimar la entropía de esa distribución predictiva posterior. Esa entropía se la puede normalizar para distribuciones discretas como la que manejamos en clasificación y para que estén en el intervalo de 0 a 1. Ahora, una vez que ya tengo la incertidumbre total para cada paciente, digamos del 1 al 5, los voy a ordenar. En este caso, en orden descendente, donde el paciente 1 tiene la incertidumbre más alta y el paciente 2 tiene la incertidumbre más baja. Ya ordenados, voy a coger un porcentaje de los pacientes. En este caso, quiero el 60% de los pacientes de los que me siento más seguro. Y sobre este nuevo subconjunto de 3 datos, voy a estimar su exactitud o accuracy y su área debajo de la curva de ROC. Ya. ¿Hay alguna pregunta con cómo funciona esto? La idea es que si mis incertidumbres funcionan, al ordenar los datos y al seleccionar el subconjunto, yo espero que ese subconjunto tenga mayor exactitud a un subconjunto más grande, porque el subconjunto más grande incluirá variables de las que el modelo se siente más inseguro y más inseguro. Muy bien. ¿No hay preguntas? Este experimento lo hicimos con un dataset de cáncer de mama, en donde el 75% de las variables estaban faltando de forma completamente aleatoria. Lo pueden imaginar como si tuviera una matriz de datos, el 75% de esa matriz se la remueve. Y sobre esta matriz es que se entrenan los modelos. Ahora aquí evaluamos el relleno cero, el relleno condicional y el relleno múltiple. En el eje de las X variamos ese porcentaje de muestras a clasificar que mencioné antes. Entonces, si
por ejemplo, consideramos el 100%, hablamos del 100% de muestras a clasificar. O sea, es como generalmente se estima la exactitud con un dataset de test en aprendizaje automático. En el eje de las Y's, en este caso, tenemos la exactitud. Y bueno, lo primero que observamos aquí, y finalmente como detalle, estoy dibujando o remarcando el resultado promedio obtenido y sombreado con su respectivo color una desviación estándar. Este experimento fue repetido 10 veces y así es como estimamos estos valores. Y la idea de la repetición es validar que no fue por suerte que un método salió superior al otro. Bueno, entonces, si nos enfocamos si dejamos al modelo clasificar todo el dataset de test, en este caso el porcentaje de muestras a clasificar es el 100%, observamos que el relleno múltiple y el relleno condicional tienen una diferencia de aproximadamente el 5% en exactitud con respecto al relleno cero. Me olvidé traducir. Y esa diferencia fue observada en otro papel y curiosamente para otra tarea, clasificación de imágenes. En este caso, en el caso de cáncer de mama, no clasificamos imágenes, clasificamos un vector de variables reales. Y otra cosa curiosa es que si le decimos al modelo que solamente clasifique el 50% de las muestras de las que se siente más seguro, observamos que el rendimiento del modelo es cerca del 99% en exactitud, que es comparable al rendimiento de un modelo que fue entrenado sin variables faltantes. Eso fue algo curioso y que nos pareció interesante, porque nos sugiere que si tenemos variables faltantes, podemos utilizar la incertidumbre para conseguir un rendimiento similar a que si observáramos todas las variables. Eso me pareció algo bien chévere. Y en general, nosotros queríamos observar que el rendimiento de exactitud baje mientras más muestras a clasificar consideramos. Y vemos que ese es el caso para los 3 rellenos. Así que podemos sugerir que sus incertidumbres están bien calibradas, al menos cuando se trata de exactitud. ¿Cuál es la diferencia computacional del relleno cero y el relleno, perdón, del relleno múltiple y el condicional? Ya, la diferencia computacional viene en este caso, de cuántas veces vas a evaluar el modelo sobre los datos. En el relleno condicional lo evalúas una vez sobre el dato. En el relleno múltiple lo evalúas varias veces sobre múltiples instancias del dato, donde cada instancia tiene un relleno de la variable faltante realístico. Espero que haya quedado claro. Sí. Y me imagino que no me están celebrando a mí aquí afuera. Bueno, bueno, en la otra métrica que evaluamos es el área debajo de la curva de ROC. Y para esta métrica observamos que las incertidumbres ya no están necesariamente calibradas para el relleno condicional. Y eso lo podemos ver como cuando el rendimiento aumenta con el porcentaje de muestras, cuando incrementamos el porcentaje de muestras a clasificar. Esto nos está diciendo que cuando el modelo las ordenó, el orden no se estaba relacionando bien con su rendimiento, o su incertidumbre no estaba cuantificando bien qué tan seguro estaba sobre ese dato. Ya. Y cuando observamos el 50% de muestras a clasificar, vemos una diferencia del 2% entre el relleno condicional y el relleno múltiple. Y una cosa interesante es que un 2% de clasificación en el área, la curva de ROC,
puede llegar hasta 4 errores en clasificación. De 100, 4 de 100 errores en clasificación. 2 de los cuales serían falsos negativos. Y la idea con estos modelos es no aplicarlos a 10 o 20 pacientes, sino aplicarlos a escalas de ciudad, de provincia, de país, idealmente de continente. Y cuando trabajamos o clasificamos a esas escalas, ya no hablamos de 2 pacientes, hablamos de 200, hablamos de 2000, hablamos de 20.000, 200.000. Y el 2% ya se vuelve una diferencia considerable. Y si 2% es una diferencia considerable, 8% es una diferencia abismal. De acuerdo a eso, con estos dos resultados, es que categorizamos para toma de decisiones como al relleno múltiple como el ideal, el relleno condicional como el número 2 y al relleno 0 como el número 3. Sus incertidumbres entre los tres estaban relativamente bien calibradas, pero su diferencia en exactitud sí es considerable y eso se ha observado en otros papeles y por eso se decide en este orden. Ahora, esta es una de 3 conclusiones que tenemos. Y bueno, el relleno múltiple puede mejorar la toma de decisiones cuando el 75% de las variables están perdidas de forma completamente aleatoria. Menos en este contexto es lo que observamos. Y bueno, para concluir, ¿qué efecto tiene el manejo de variables faltantes en la incertidumbre predictiva? Vemos que afecta su calibración, eso lo vemos en experimentos de detección de anomalías, y su variabilidad, que fue lo que observamos en este experimento. Y con eso, muchas gracias. Y dejo la presentación abierta para preguntas. Ujú. No escucho nada si es que alguien está hablando. Y no me digan que se durmieron. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Cristian. Juan, mucho gusto. Excelente Mucho gusto. presentación, gracias. Oh, muchas Muy, gracias. muy interesante. No es tanto el área de mi especialización, pero tengo una colaboración en una identificación de fallas, básicamente, ¿no? Utilizando redes neuronales. Lo que yo quería preguntarte era, ¿cómo manejan ustedes high dimension, o sea, vectores de grandes dimensiones, o si manejan vectores de grandes dimensiones? Porque en el caso de mi experiencia, nosotros manejamos vectores de dimensión 14, ¿no? Y entonces se hace un poco cumbersome la identificación Sí. y poder determinar las regiones, ¿verdad? De diferencia entre casos, ¿no? Entonces quería preguntarte si tienen alguna experiencia con respecto a la dimensionalidad de los vectores que están comparando. Gracias. Ah, sí, sí. De hecho, en ese experimento de cáncer de mama, la dimensión de los datos era dimensión 30. Sí. Y también hice un experimento en dimensión 2, solamente para validar. Y los mejores incertidumbres las sacaba el relleno múltiple. O sea, con el múltiple te daba mejores resultados para dimensión 30. Sí, para dimensión 30 y para dimensión 2. Ok, Entonces, ok, interesante. pero, Muchísimas gracias. sí, pero el relleno múltiple involucra entrenar un modelo, en este caso lo mencioné como el modelo MIWAE. Y ahí estamos hablando de entrenar y evaluar otro modelo. La complejidad computacional y al momento de inferencia puede ser considerable. Así que el relleno 0 no es una mala idea tampoco.
y vemos que Ok. si bien hay una diferencia en el caso del cáncer de mama, quizás esa diferencia pueda ser así tolerable por los beneficios computacionales, en donde uno solo rellena con el 0 las variables Ok. faltantes. Ujú. Ok, muchas gracias. Por si acaso te da más preguntas, te pues, mandaré un correo. Ah, sí, tengo que decir que yo les enviaré el correo para que puedan. Me olvidé de Chévere, poner la gracias. presentación. Mucho gusto. Déjenme ponerlo en el chat. Igualmente. Ahí puse en el chat mi correo. ¿Hay alguna otra pregunta? Puede ser en cuanto a intuición de las ecuaciones, puede ser en cuanto a o Vos sí, discusiones. Sí, sí, escucha. Henry, sí, Sí, vos bien. Yo ¿qué tengo tal, una Henry? duda. ¿Cómo defino que mi dataset, o en tu caso el dataset que tenías, se puede definir como encar, o sea que sean aleatorias los datos Ah, ya. faltantes en las variables? ¿Se puede definir matemáticamente o decir que ese dataset sirve para eso? ¿O en caso de que una variable de verdad tenga demasiados faltantes, se puede eliminar o qué en ese caso? Sí, eso es una buena pregunta. Yo no desconozco de métodos estadísticos para inferir la, la forma de variables faltantes. En este caso, la gente las infiere utilizando el conocimiento de expertos. Entonces, por ejemplo, se le preguntan a doctores, ¿ustedes creen que esta variable falta completamente aleatoria o depende de otra variable? Y, por ejemplo, en el caso de exámenes de laboratorio, usualmente una variable falta porque otra o ya la explicó o no es necesaria por ahora. Puede ser que después sea necesaria. Entonces, no es que falta de forma completamente aleatoria. En ese caso, falta de forma aleatoria o missing at random es el nombre. Pero para mis experimentos, yo cogí un dataset completo y boté las variables aleatoriamente para hacer eso de completamente aleatorio. Hola, buenos Espero, días. sí. Buenos días, Mucho gusto, Juan. Soy Jorge igualmente. Ceballos de la Facultad de Matemáticas. Bueno, yo soy estadístico y yo trabajé en un tema parecido durante mi doctorado. Nosotros trabajamos con árboles de decisión y Ok, asimismo encontramos la distribución predictiva para cuantificar la incertidumbre bajo relleno múltiple versus relleno condicional. qué Y pudimos chévere. hacer una comparación entre la incertidumbre múltiple versus condicional. Encontramos que efectivamente hacer imputación, nosotros le llamamos en el contexto de nosotros, le Sí, sí, llamamos sí. imputación. Imputación múltiple logra reducir la incertidumbre y tiene el efecto de promediar la incertidumbre de los valores faltantes y también al hacer, por ejemplo, en árboles de decisión hacíamos ensambles. Al Ujú, hacer los ensambles, nosotros también podíamos promediar la incertidumbre de la predicción y pudimos de forma matemática encontrar fórmulas para comparar estas dos incertidumbres. Y qué también, chévere. bueno, hicimos un paper sobre esto. Hicimos varios porcentajes de valores faltantes y también varios escenarios para esquemas de valores faltantes. Hicimos missing complete at random, luego hicimos Ujú, missing at random, luego hicimos missing not at random, y en todos estos esquemas encontramos las mismas conclusiones y con diferentes porcentajes. También y comparamos, como tú mencionaste, el método de árboles puede lidiar con valores faltantes ujú, a través de una técnica que se llama surrogate decisions. Mostramos que si se tiene un nivel bajo de porcentaje de valores faltantes,
el método de árboles con el surrogate logra un accuracy muy similar al de relleno múltiple. Lo cual nos pareció bien interesante porque computacionalmente hablando es más sencillo que hacer varias imputaciones y luego promediarlas. Entonces, bueno, me ha parecido bastante interesante porque, bueno, nosotros hicimos una comparación de las fórmulas de la incertidumbre, pero no llevamos esto veo que tú tipo, aproximaste el error de predicción utilizando técnicas de Monte Carlo. Bueno, eso me pareció bien interesante. Y bueno, también me has dado la idea porque hablaste de datos anómalos, de investigar esto con métodos robustos, porque yo trabajo en estadística, en el ámbito de estadística robusta, y nosotros desarrollamos métodos estadísticos para lidiar con datos anómalos, para que la estimación sea lo más resistente posible a los datos anómalos. Entonces, me has dado la idea de extender esto de estudiar la capacidad predictiva de estos métodos robustos. No, Era y no sé, de pronto podamos en algún sí, momento conversar y yo puedo compartirte el paper del cual he conversado. por favor, muchas gracias por hablar y mencionar todo lo que has dicho. Exactamente, justo lo había leído en un paper que salió en febrero del 2022, lo que estás mencionando de los árboles. Es súper interesante y sí, árboles es una técnica que me interesaría explorar un poco, porque de hecho la persona que hizo el video, uno de sus últimos papeles es la cuantificación de incertidumbre utilizando ensemble de árboles bajo esta noción de entropía y perspectiva bayesiana. Estoy seguro que eso te gusta. Pero sí, tenemos, la conversación puede ir de largo, así que la podemos hacer en otro momento. Pero gracias por la presentación. No, gracias a ti por la presentación, muy interesante. Y con gusto. ¿Puedes poner tu correo en el chat para asegurarme que lo tenga, por favor? Si es que puede ser. Sí, claro que sí. Y de hecho, si tienes el paper de tu trabajo, sería interesante leerlo. Y yo también puedo compartirte el paper que yo trabajé en mi doctorado sobre este tema. No, suena perfecto. Suena perfecto. ¿Qué tal, Juan? Buenos días con todos. Así Felicitaciones por la presentación, excelente. Tenía un par de preguntas, es más que todo en dos cosas en particular. La primera relacionada al esquema de muestreo que utilizas para la métrica que nos mostraste. Es decir, yo entendería que usas muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Es decir, no utilizas otros métodos de, digamos, clúster o alguna cuestión así para poder sacar esos elementos y analizar luego la métrica. Y eso es más o menos lo que quería plantear. O sea, no sé si ha habido estudios referentes a usar diferentes esquemas de muestreo, porque quizás pueda llevarte a conclusiones distintas, ¿no? Digamos que el DC de datos que tú coges en estos muestreos tal vez pueda estar sesgado en algún punto, ¿verdad? Y te lleve a un resultado distinto. Entonces, no sé si existe alguna comparativa de diferentes métodos de muestreo justamente en lo que tú estás seleccionando para calibrar luego esta métrica que te ayuda a decidir. Y la segunda pregunta es relacionada a... ¿Puedes regresar un ratito a la lámina de la métrica? Es relacionada al course of dimensionality, básicamente. Entonces, no sé si... Cuando dices la de la métrica, ¿te refieres a esta o te refieres al cálculo que tú haces? Bueno, creo que eso nos puede servir igual. Básicamente hay un problema cuando tú tienes este course of dimensionality, donde tienes justamente lo mencionaba en su momento uno de los colegas, ¿verdad? Tienes high dimension, tienes mucho variable, pero quizás no tienes un n tan grande, ¿no? Y ahí se genera un problema de course of dimensionality, ¿no? Entonces, la pregunta es, estas métricas que tú calculas, ¿cómo contemplas este tema? Por ejemplo, digamos que tienes 30 datos y tienes 60 variables. Entonces, finalmente,
¿toman decisiones sobre reducir el número de variables? ¿O qué tipo de decisiones toman en la práctica cuando están haciendo este tema, este análisis que propones, ¿no? Ya más que todo cuando tienes un set de datos reducido, pero tienes una infinidad de variables que tú sabes que pueden caracterizar justamente lo que necesitas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo lo están llevando o cómo en la actualidad se está tomando eso en consideración? Esas son mis dos preguntas. Gracias. No, sí, claro. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no se hacen no se hacen mayor consideraciones bajo ese caso, bajo ese contexto. En los contextos que he visto, no tendría que revisar papeles para ver en los experimentos las dimensionalidades de los datos, porque hasta donde, y esto es de memoria que te digo, lo que he visto es donde lo opuesto, el n excede el número de dimensiones. Y sí, no he notado algún análisis particular para manejar la falta de dimensión. A tu primera pregunta, el efecto que tengan diferentes estrategias de muestreo, sí es una pregunta muy interesante. Definitivamente es un área de investigación bien fuerte dentro de en el ámbito de, en las dos montañas de literatura de la que hablé. Una la utiliza para asegurarse de que estas muestras de variables faltantes sean lo más, o describan esta distribución lo más legítima posible. Y otras opciones son importance sampling, es otra técnica de muestreo. Y en el caso de acá, para obtener muestras de esta distribución, he visto que la gente cuando entrena una red neuronal considera ciertas iteraciones como muestras de esta distribución. Y eso me pareció algo interesante también. Pero los dos son áreas de investigaciones activas. Y si quieres, te puedo enviar los dos papeles que hablan. Gracias por las preguntas. Creo que también hay una pregunta en el chat. Déjeme ver. Ajá. A ver. La voy a leer. Había escuchado anteriormente sobre los filtros de Kalman, que se usan para el manejo de incertidumbre, pero siempre que se tenga una medición indirecta del sistema. ¿Cuál sería la diferencia entre ese método y los que mencionas en tu presentación? Ay, desafortunadamente no estoy familiarizado con ese filtro y no podría darte una respuesta. Pero si alguien que está en la presentación esté familiarizado con el filtro y lo describa, podríamos discutir al respecto. Si es que alguien está... Sí. Bueno, si nadie me complementa con esa parte, no podría dar una respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta rápida. Como yo sé que este trabajo ya lo tienen bajo revisión, imagino que ya ahora ya están explorando algo nuevo, o sea, tal vez algo que vieron aquí o algún problema diferente. Si nos comentas un poco sobre eso. Sí. Entonces, bueno, como había mencionado antes, la forma de la autoridad MCAR consideramos un escalón en esa dirección. Quisiéramos tratar con datasets que tienen formas MAR y MNAR. Y estos datasets pueden ser Mimic3 o EICU. Y ya evaluar exactamente el mismo setup, pero en esos contextos. Ese sería el primer paso inmediato. Y de ahí, personalmente, algo que sería interesante de ver, y esto ya viene más con un poco más teórico, sería interesante de ver cómo podemos relacionar la incertidumbre total de los tres métodos, el relleno condicional, múltiple y cero, de forma probabilística. O sea, que
qué inecualidades o qué desigualdades podríamos derivar que relacionan la incertidumbre total de estos tres métodos. Y siento ahí que la inequalidad, la desigualdad de McDermott puede dar una relación. Esas son como que las dos direcciones que hemos contemplado hasta ahora. Juan, sobre esa, justamente me nace ahorita una pregunta, ¿no? Ajá, sí. ¿Tú consideras que podría haber una combinatoria de estos modelos? O sea, alguna especie de, ok, en una variable la relleno o la imputo con 0, la otra la relleno con los otros dos métodos que explicaste, y combinar estos tres métodos en el análisis conjunto. Tal vez a eso se pueda apuntar en la siguiente línea que planteas, o No, ¿a la qué te idea, refieres con ese tema que estabas planteando? no, lo que mencionas es una idea interesante. Lo que yo estaba planteando era más relacionar la incertidumbre total como un valor real, como un número real, con respecto a la incertidumbre total de estos tres métodos de relleno. Y poder decir que una va a ser mayor o igual a la otra y mayor o igual a la otra, bajo cierto contexto. Pero lo que mencionas de tratar las variables de forma diferente, yo lo podría ver útil dependiendo de qué tan compleja es la distribución de cada variable. Realmente, si es que una variable solamente toma un valor, hace completamente sentido rellenarla con esa constante. Si es que faltase, no rellenarla con 0. Así es. Pero en el agregado, y aquí viene creo que aquí viene la perspectiva computacional del tema, la complejidad computacional de evaluar cada variable lo he visto como algo que aleja, que no necesariamente la comunidad de Machine Learning la atrae. Porque yo vi un paper interesante en donde para samplear estos valores faltantes, la persona tenía que ver cada variable, ver su soporte, y en base a eso escoger la distribución adecuada. Y el paper proponía una forma de aprender todas estas distribuciones de forma junta, con una aproximación muy chévere. Me pareció un paper chévere, pero me pareciera que el hecho de tener que sentarse y definir cada variable es algo que la comunidad, al menos desde un punto de vista computacional, no lo considera mucho. Pero definitivamente, si es que los datos ameritan y es un problema ya definido, estos son los datos que tenemos, no los vamos a cambiar y nos vamos de aquí en años, ahí ya haría más sentido un análisis de cada variable. Yo Pero tengo una curiosidad, perdón que interrumpa. Sí, sí. Tengo No, sí. una curiosidad adicional, porque tú veo que has intentado aproximar el error de predicción a través de técnicas de Monte Carlo, pero me pregunto, en estadística siempre hablamos de, por ejemplo, con variables de respuesta cuantitativa, usamos la media cuadrática de los errores como un estimador de ese error de predicción teórico. O por ejemplo, si es un problema de clasificación, usamos la proporción de clases que no fueron clasificadas correctamente como un estimador de ese error de predicción, y hay otras métricas. Me pregunto si has podido comparar estos estimadores con lo que obtuviste en el cálculo de las técnicas de Monte Carlo para obtener el error de predicción. No he hecho, sí, no he evaluado diferentes funciones de pérdida, estoy traduciendo. No sé, no he evaluado diferentes funciones de pérdida, pero hay un papel que evalúa, de hecho, cuál método de relleno puede llegar a un predictor bias, alguien que minimice una función de pérdida, en este caso la cuadrática, el que analizan. O sea, ya este análisis se ha hecho, ver cómo los rellenos impactan la habilidad de llegar al estimador ideal, dado al menos solamente analizando la función de pérdida cuadrática. Y lo interesante, esto salió en el 2021, es que casi todos los métodos de relleno pueden permitirte llegar a esa función, dado condiciones
en cómo se intersectan, cómo se intersecta tu manifold de datos cuando haces o cómo termina tu manifold de datos cuando haces el relleno. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención la forma como has evaluado las técnicas. Yo no había visto, o tal vez no trabajo mucho en este campo, esa forma de evaluar los métodos, estimando el error de predicción con técnicas de Monte Carlo. Me parece bien novedoso. Ah, yo te- Digo porque siempre yo he visto que estiman el error de predicción con diferentes funciones de pérdida, pero ir directamente al error de predicción y tratar de estimar ese error de predicción con técnicas de Monte Carlo me parece algo novedoso. eh, Quisiera tomar crédito por eso, pero no puedo. Método Monte Carlo es lo que más se abusa en esta área, así que yo ahí sí, el crédito se lo dejo a las personas que ya han trabajado en esto. Pero sí, la simplicidad. Yo creo que ese es la simplicidad en la implementación. Eso es un aspecto que impacta, al menos en la comunidad de Machine Learning. Sí, sí. Muy interesante. Ujú. Sí, la discusión ha estado bien chévere. ¿Alguna otra pregunta? Algo que... Bueno, como ya estamos a la hora, creo que podríamos quedar ahí. Y en tal caso, como Juan José puso su email en el chat, los que quieran hacerle más preguntas, envíenle un email y pueden pues seguir conversando vía email o hasta tener alguna reunión si lo consideran así adecuado. Muchas gracias, Juan José, y muchas gracias a todos. Las preguntas las veo que estuvieron súper interesantes. Me alegra mucho. Y bueno, gracias a todos, gracias a María Angélica que nos ayudó también a organizar y el personal del DST que nos ayudó a organizar la charla y todo